muchas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad, ¿no?, de compartir ideas y de... Yo voy a hablar, pero también voy a escuchar, ¿no?, que yo creo que es importante también, ¿no? En todos los diálogos siempre se aprende mucho, ¿no? Y a mí uno de los temas que siempre tengo un poco en la cabeza, ¿no?, que creo que también es una de las cosas que falta ahora mismo en la sociedad en general y en el mundo de la política en general, es escuchar, ¿no? Es decir, todo el mundo va soltando cosas, ¿no?, y no se escucha, ¿no? Sobre, bueno, pues el compromiso, digamos, en la cosa pública, en la política institucional o no institucional, ¿no?, de los cristianos, ¿no? A mí me suele venir a la cabeza una frase que decía que estas crisis mundiales son crisis de santos, ¿no? Y yo le añado una cosa, ¿no?, es decir, de santos de la puerta al lado, que dice el Papa Francisco, ¿no? Y en doble sentido, ¿no? Es decir, son crisis de santos porque vemos que estamos en una situación a todos los niveles, ¿no?, a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, a todos los niveles, ¿no?, pues complicadas y de crisis y de cosas, digamos, raras que no son normales, ¿no? Y dice, bueno, ¿y eso quién lo puede solucionar? Pues son los santos de la puerta de al lado, ¿no? Es decir, gente que tenga ese compromiso de darle un nuevo sentido a todas las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo se puede decir que son crisis de santos porque igual hacen falta muchas más personas de estas, ¿no?, de santos de la puerta de al lado, ¿no? Y es como la primera idea de fondo, ¿no? Es decir, bueno, pues merece la pena meterse en ese jaleo, ¿no?, de lo que es también la política en el sentido de las organizaciones políticas, sindicales, etcétera, ¿no? Sí, perdón. Sí, pues que merece la pena, ¿no?, meterse en ese jaleo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de la política, de las organizaciones políticas, organizaciones sindicales, etcétera, ¿no? Y merece la pena pues porque es necesario, ¿no? Hace falta gente que tenga principios, que tenga valores, ¿no? Y desde el punto de vista de la fe, pues se pueden aportar muchos de los valores que se necesita en la sociedad, ¿no? Es decir, si vemos, por ir a los tópicos, ¿no?, dice, bueno, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es fruto también de esa pérdida del sentido cristiano de la vida, por decir de alguna forma, ¿no? Es decir, y yo a veces hace unos cuantos años ya, cuando Roldán estaba más de moda, ¿no?, yo creo que por los que estamos aquí todos nos acordamos de Roldán, ¿no?, todos los jaleos de corrupción que hizo, ¿no? Y yo decía que si Santo Tomás de Aquino, con el famoso las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, que si viviese ahora tendría una sexta vía, decía yo, ¿no?, que era la vía Roldán, ¿no? Es decir, siguiendo el esquema de las vías, dice, bueno, pues si Roldán tiene razón, pues no existe Dios, ¿no? Es decir, bueno, si tiene razón, es decir, ¿por qué no, no? Es decir, ¿por qué no me voy a llevar dinero, no? ¿Por qué no voy a hacer esto, no? ¿Por qué no? Si esto para mí es bueno, ¿no? Es decir, voy a ganar estatus, voy a ganar, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, como todo el mundo coincide que eso no es normal, ¿no? Es decir, que eso no está bien, pues es precisamente porque existe Dios, ¿no? Es decir, bueno, al final, si no hay una verdad, ¿no?, objetiva, ¿no?, si no hay ese sentido cristiano de la vida, ¿no?, pues es que vale todo, ¿no? Y un poco es lo que decía, ¿no? Es decir, bueno, pues para solucionar los problemas que ahora mismo hay en la sociedad, pues es también contribuir a recuperar ese sentido, ¿no?, de la vida, ¿no?, ese sentido de la normalidad, por decirlo de una forma, ¿no? Y por eso yo suelo decir que es importante el meterse en ese jaleo, ¿no?, que es complicado, ¿no? Y a veces dice, bueno, pues yo estoy más cómodo en mi casa o en mi ámbito en que estoy cómodo, porque todos pensamos igual y todos tenemos la fe pues muy fuerte y nos apoyamos, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay que salir un poco de ese ámbito de confort, ¿no? Eso dice también el Papa Francisco mucho, ¿no?, el salir del ámbito de confort, ¿no?, y complicarse la vida, ¿no? También suele pasar muchas veces, y lo veréis a vuestro alrededor, cuando la gente dice, ¿cómo puede estar en ese lugar de la política, ¿no?, si es un no sé qué, si no vale y tal, ¿no? Y yo suelo decir, pero muchas veces es porque gente como tú no ha querido estar. Y eso es, yo suelo decir que en los momentos más, mi experiencia personal, ¿no?, más desagradables o más difíciles o más complicados es cuando tienes un mal resultado electoral
entras en un gobierno y tienes que hacer nombramientos. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que tú piensas que es la más idónea, pues te dice que no, y los menos idóneos son los que más ruido meten, más se mueven y al final a veces acaban siendo, ¿no? Y la gente que te dice que no, te lo dice a veces por razones buenas, ¿no? Es decir, pues a veces te dice, bueno, es que yo quiero pues cuidar mi vida familiar, ¿no? Es decir, la política es un ámbito de alto riesgo para la vida familiar, ¿no? Es decir, uno analiza la vida, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, ¿no? Y ahí se rompen muchas familias, ¿no? Muchos matrimonios, ¿no? Porque se entra en una dinámica, ¿no? Y hay gente que dice, oye, yo quiero proteger mi vida familiar, ¿no? Yo quiero dedicar tiempo a la familia, y yo pues ahora gano mucho más, ¿no? Y tengo esto y tengo que sacar adelante la familia, ¿no? O sea, son razones buenas, ¿no? Para decir que no, ¿no? Pero bueno, al final dices, porque esas personas buenas, ¿no?, dicen que no, pues a veces entran otras personas que no son las más idóneas, ¿no? Y se producen ese tipo de cosas a veces, de corrupción, etcétera, ¿no? Por eso yo digo que, bueno, pues es importante tener esa actitud de complicarse la vida, ¿no? Yo suelo decir muchas veces también que tendría que ser obligatorio el tema de dedicar una parte de la vida al común, ¿no? Es decir, como que antes era el servicio militar obligatorio, que yo no hice, me era objeto de conciencia, pero bueno, yo estaba en contra de aquello, ¿no? Pero sí estaría a favor de una especie de servicio público, o sea, que todo el mundo tienes que dedicar 4 años de tu vida al común, ¿no? Pues como concejal en un pueblo, como en un determinado puesto de responsabilidad, etcétera, ¿no? Precisamente para aportar al común, ¿no? Y para extender también ese sentido de responsabilidad, ¿no? Bueno, pues ese es uno del fruto también de mi experiencia, ¿no? Hay otro tema que también mucha gente le echa para atrás, dice, bueno, pues es que se pierde mucho el tiempo, ¿no? Y cuando se entra en dinámicas políticas, evidentemente se entra en sistemas de reuniones que una vez tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y aquí venga horas y horas para nada, ¿no? Bueno, pues hay que perder el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esas reuniones que aparentemente no sirven para nada, perdón, no sirven para nada, ¿no? Bueno, pues también sirven muchas veces pues para conocer a otras gentes, para conocer otras situaciones, sirven para escuchar, que decía antes, ¿no? Es decir, que es uno de los temas que no se escucha, ¿no? Sirve pues para, bueno, poder transmitir, ¿no? Y poder comunicar cosas positivas, ¿no? Y normalmente a partir de esas reuniones es donde luego pues pueden salir otras personas con más responsabilidades, ¿no? Eso que decía en el ámbito institucional de los nombramientos en gobiernos, etcétera, pues también dentro de las organizaciones políticas se produce lo mismo, ¿no? Es decir, muchas veces la gente que tiene responsabilidades pues es igual, ¿no?, la gente más idónea, porque la gente más idónea, que es la que más suele aportar y a la que le dicen, oye, ¿por qué tú a mí no me líes, ¿no? Pues no está, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo suelo animar es eso, a estar dispuesto a perder el tiempo en reuniones, pues para escuchar, para exponer, para transmitir valores positivos, ¿no? Y luego a partir de ahí seguramente pues surgen responsabilidades, ¿no? Y surgen pues que a uno le propongan pues para tal responsabilidad, pues para dirigir una ejecutiva comarcal, una ejecutiva local, una ejecutiva regional o una ejecutiva nacional, ¿no? Bueno, pues ese es el camino, ¿no? Y si no se está, pues luego a veces, pues eso, está la gente que está, ¿no? Y además hay que verlo con ese sentido positivo de lo que se puede aportar, ¿no?, desde la fe, ¿no?, en distintos ámbitos, ¿no? Porque además, o sea, una de las cosas también que yo creo que hay que extender, ¿no?, es decir, bueno, pues que no hay soluciones católicas, ¿no? Me refiero que, bueno, puede haber distintas soluciones que son tan católicas una como otra, ¿no? Es decir, por poner un caso, digamos, un poco burdo, ¿no?, o anecdótico, ¿no? Bueno, pues una persona puede pensar que los bancos del parque hay que pintarlos de color rojo y otros de color verde, ¿no? Ninguna de las dos soluciones es católica, ¿no? Son las dos, ninguna, ¿no? Y por lo tanto puede haber unas personas que quieren que ese banco sea de color rojo y otras que sean de color verde, ¿no? Por lo tanto, me refiero que también la pluralidad es
conforme también a la fe, ¿no? A la catolicidad, ¿no? La catolicidad es universalidad, ¿no? Es decir, de acoger a todo el mundo, ¿no? Y de acoger pues distintas formas, ¿no? Y además, si uno va a hacer un análisis, ¿no? Es otra de las experiencias también personales, ¿no? De todos los partidos políticos que ahora mismo hay sobre el terreno, ¿no? Pues si uno lo analiza con objetividad, pues ninguno es conforme a lo que puede ser la fe, ¿no? Católica, ¿no? Unos están en unas cosas de acuerdo, otros en desacuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la opción de un católico? ¿Cuál es? Bueno, pues en principio estar en aquel en que se pueda sentir más o menos cómodo o que tenga un mayor porcentaje de acuerdo, digamos, ¿no? Con su propia fe también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues intentar transformar, ¿no? Y transformar la sociedad, transformar también las fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Esa es una de las ideas también que yo creo que también es importante, ¿no? Y es importante también unir a tener muy claro el tema de la pluralidad, ¿no? Es decir, que, bueno, que hay dos personas católicas practicantes que puedan estar en dos formaciones políticas diferentes, o en tres, o en cuatro, o en cinco, ¿no? Bueno, pues porque eso hay que emitirlo, es fruto de la libertad, ¿no? Que es también un valor cristiano, ¿no? Y es fruto también del respeto, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que hay ahora mismo en España es lo que yo, pues, igual esto es una opinión muy personal, se puede estar totalmente en desacuerdo, ¿no? O sea, puede estar equivocado, ¿no? Pero yo creo que es la falta de cultura democrática, ¿no? Es decir, de no reconocer el derecho que tiene otra persona a pensar diferente, ¿no? Y a estar equivocado, eso es mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues es fruto de la libertad, ¿no? Ese respetar, ¿no? De ese respeto surge también que seguramente habrá cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? Y que podemos colaborar, y que podemos hablar, ¿no? Y que podemos tener, pues, desde amistad hasta poder colaborar también en temas del común, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? Yo creo que aquí es uno de los déficits que tenemos, ¿no? Está también, yo creo, muy motivado por los medios de comunicación que están alimentando pues ese sectarismo, digamos, ¿no? Ese ir al choque continuamente unos contra otros, descalificación del contrario, ¿no? Yo suelo seguir bastante la prensa francesa, yo soy de la generación del francés, cuando en el bachillerato estudiaba francés en vez de inglés, ¿no? Inglés no tengo ni idea, y sigo la prensa francesa, ¿no? Y en la prensa francesa tú puedes leer La Croix, Le Figaro, Le Monde, La République, que son todo el espectro, digamos, no ideológico, y ves que están hablando de lo mismo. Tú vas aquí a la prensa y coges los periódicos y, bueno, pues están hablando de cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa polarización, esa descalificación, esa intentar imponer, ¿no? Una determinada visión y la descalificación del otro, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es también fruto de esa falta de cultura democrática y en el fondo también esa falta de sentido cristiano de la vida también, ¿no? Es decir, ese saber acoger a todos, ¿no? Lo que es, pues lo que el Papa Francisco está repitiendo mucho también, todo el tema de la misericordia, ¿no? Es decir, bueno, pues el no juzgar, ¿no? No juzgar en el sentido de descalificar a los demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es todos los valores que se puede aportar también, ¿no? Desde la fe cristiana, ¿no? Y que de esa forma se puede contribuir a resolver esas crisis que decimos, ¿no? Es decir, bueno, pues al final el hacer frente a la pobreza, a la desigualdad, ¿no? Pues esos son valores cristianos, ¿no? Es decir, los tres lemas, eso, la República Francesa, ¿no? Pero a veces también se habla mucho del tema de la laicidad, ¿no? Y es otro de los temas también que hay que romper, ¿no? Es decir, hay que difundir la laicidad en positivo, ¿no? Eso lo que decía antes de que no hay soluciones cristianas y por lo tanto tiene que haber pluralidad, ¿no? Pero la laicidad en sentido negativo, como se está extendiendo, ¿no? Dice, no, la religión es algo del ámbito privado. Dice, no, entre otras cosas, porque la persona humana es una persona social por naturaleza, con lo cual todo lo que hace tiene ese ámbito social, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas que hay que hacer frente también, ¿no? Yo creo que se está pasando del nacionalcatolicismo, o sea, digamos, la religión y una visión concreta obligatoria para todo el mundo, a una especie de nacional ateísmo, ¿no?
decir, bueno, que esto es obligatorio para todo el mundo. Y dicen, pues no. No, el tema de la religión en el ámbito privado, dicen, ¿no? Pues, yo solo poner un ejemplo, es como tan absurdo como si tú prohibieses a la gente ir con una camiseta de un equipo de fútbol por la calle, ¿no? Y si vas en Madrid, uno va con la camiseta de Real Madrid y dice, no, es que esto puede ofender a los del Atlético de Madrid, a los del Rayo Vallecano, ¿no? A nadie se le ocurre prohibir, ¿no? Que nadie vaya con la camiseta de su equipo de fútbol por la calle, ¿no? Y dice, oye, no, eso tiene que ser un ámbito, el ámbito privado, ¿no? Puede ofender a los del otro equipo, ¿no? No, pues eso forma parte de la libertad de expresión y el tema de la religión también, ¿no? Es más, cada vez se habla más de los derechos humanos y yo creo que son los menos leídos, ¿no? Y menos conocidos. Yo suelo recomendar a la gente que se lea y estudie la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que, entre otras cosas, dice eso, ¿no? Es decir, el derecho a expresar públicamente la religión, ¿no? Ese es uno de los derechos que están, ¿no? En los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, ahora parece que la corriente, no, eso para el ámbito privado, ¿no? Eso en tu casa, dentro de tu casa, en las catacumbas, como quien dice, pues no, ¿no? Bueno, y eso yo creo que también es esa labor, ¿no? Que tenemos que hacer de difundir, pues eso, los derechos humanos, ¿no? Que la gente los conozca, ¿no? Y que los defienda, ¿no? Y son los derechos humanos universales, ¿no? No son católicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son de todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las tareas, ¿no? Que debemos tener también desde el ámbito pues, de la fe, ¿no? Del compromiso con la fe, ¿no? Y junto con eso, ¿no? De estar dispuesto a perder el tiempo, ¿no? Pues estar también dispuesto muchas veces a sufrir incomprensiones, ¿no? Porque, bueno, pues habrá gente que no entienda, ¿no? Suelo decir que en esta vida es imposible estar de acuerdo en todo y es imposible estar en desacuerdo en todo, ¿no? Siempre hay elementos en común, ¿no? Pero muchas veces existe ese sectarismo que decíamos, ¿no? De descalificación del contrario, ¿no? Y bueno, pues es algo que hay que contar con ello, ¿no? Y al final, en la actuación de cada persona, pues tiene que estar la honradez intelectual. Es decir, si uno piensa que tiene que hacer eso, pues hacerlo, digan lo que digan, ¿no? Porque en todas las cosas siempre habrá alguien que diga algo, ¿no? Hay un compañero mío de partido, que es una persona ya mayor, que tiene toda la sabiduría de la vida, ¿no? Y él solía poner, incluso dentro de los propios partidos, muchas veces hay gente que descalifica porque no piensas igual que lo que él piensa en un determinado concreto, ¿no? Y él decía, mira, en esta vida hay que hacer lo que uno piensa que tiene que hacer después de analizarlo, pensarlo y decidirlo serenamente, ¿no? Porque si no siempre habrá alguien que haga algo, ¿no? Que diga algo, ¿no? Suele poner una leyenda de estas, yo creo, pues árabes, ¿no? Que suelen ser típicas, ¿no? Dice que va un hombre un padre con un hijo y un burro y van andando, ¿no? Y pasan por delante de uno y dice, mira, estos van andando y tienen el burro medio montados en el burro, ¿no? Entonces, vale, monta el hijo en el burro, pasan por delante de otro y dice, mírale ahí el hijo joven, con buenas piernas en el burro y el padre mayor andando, ¿no? Y dice, bueno, pues baja y me monto yo, ¿no? Pasan por delante de otros y dice, mira, ese ahí, el pobre chaval andando y él en el burro, ¿no? Y dice, bueno, nos montamos los dos en el burro, ¿no? Pasa por delante de otro y dice, mira, estos qué bestias, pobre burro, los dos encima del animal, ¿no? Bueno, pues eso, siempre habrá alguien que diga algo, ¿no? Entonces al final hay que hacer lo que uno piensa que tiene que hacer honradamente, ¿no? Desde el punto de vista del propio compromiso con la fe y la propia conciencia, ¿no? Y bueno, pues siempre habrá alguien que diga algo, ¿no? Pero ese es otro de los temas también que hay que superar, ¿no? Y que hay que tener claro en la actuación política, ¿no? Y luego el buscar también puntos de encuentro, ¿no? Yo creo que es otra también de las labores que tenemos que hacer desde el compromiso con la fe, ¿no? Eso que decía antes de no descalificar, ¿no? Bueno, pues buscar puntos de encuentro, ¿no? Pues para hablar con los más separados, ¿no? Mi experiencia ha sido siempre muy positiva en ese tema, ¿no? Pues porque al final te encuentras también con cosas que no esperas, ¿no? Y por ejemplo, pues cuando yo salí elegido diputado en Madrid, ¿no? Por Amaiur, pues ahí hubo todo tipo de reacciones adversas desde los dos extremos del espectro, ¿no? Desde el ámbito de las derechas, que decía que hace con los terroristas, ¿no? Bueno,
y que no entendían, ¿no? Y decían, ¿cómo se puede ser católico y estar ahí, ¿no? Y por otro lado, desde el ámbito digamos, de la extrema izquierda, pues lo contrario, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hace ese ahí, no? Que es un hombre creyente y tal, que hace en un partido desde una posición de izquierdas, ¿no? Y bueno, en ese marasmo de cosas, pues por ejemplo hubo una persona que es director de uno de los, era entonces director de uno de los medios de comunicación de la extrema izquierda, digamos, de más audiencia en internet, ¿no? Pues que me llamó por teléfono, ¿no? Me dijo, mira, Rafa, joder, estoy indignado con esto, voy a escribir algo defendiéndote tal, ¿no? Y si quieres, bueno, te lo mandaré antes para que lo veas. Y digo, no hace falta que me lo mandes, me lo mandó, ¿no? Y la verdad es que era correcto y muy bonito, ¿no? Es decir, pues que defendía la libertad, ¿no? Este hombre, ¿no? Por eso digo que muchas veces, incluso en ámbitos que no piensas, ¿no? Pues hay gente que entiende, que te entiende y que está dispuesta a apoyarte, ¿no? Por eso decía, bueno, pues hay que superar también las incomprensiones, pues sí, no tenerlas en cuenta, porque muchas veces también eso decir que la gente no puede pensar otra cosa. Pues de esos ámbitos que me acusaban de estar con los terroristas, ¿no? Y estar en favor de la violencia, pues decía, bueno, es que esas personas seguramente no pueden pensar otra cosa. Porque si viven, pues no sé, pues en Madrid, por ejemplo, es donde se produjo mayor virulencia en ese tema, ¿no? Y es una persona que solo lee, pues no sé, pues La Razón y medios de comunicación de ese ámbito, pues es que no puede pensar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que entenderles, hay que comprenderles, ¿no? Y bueno, pues no descalificarlos tampoco ni tomar en cuenta lo que dicen, ¿no? Por eso decía que lo fundamental es eso, el eso de no juzgar, que dice el Papa Francisco, ¿no? Y el actuar conforme lo que uno piensa, ¿no? Y bueno, y luego pues superar las dificultades siempre habrá en un ámbito o en otro, ¿no? Pero merece la pena, ¿no? El abordar, ¿no? No sé, y para acabar ya, pues yo creo que estoy hablando de demasiado tiempo, ¿no? No sé, para mí otra de las experiencias también pues muy positivas ha sido, a mí me tocó estar pues en todo el proceso del fin de ETA en bastante primera línea, ¿no? Y bueno, pues es uno de los temas también bueno, que te da satisfacción y que solo se puede hacer muchas veces también desde el compromiso con la fe, ¿no? Es decir, ese saberse poner en el lugar del otro, ¿no? Pues para facilitar también que pueda avanzar, ¿no? Yo suelo decir que en el ámbito de la política en general y en esta vida no se trata de vencer sino de convencer, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que exponer, hay que escuchar, hay que hablar, ¿no? Hay que intentar, pues eso, convencer de que en el caso, por ejemplo, del tema de la violencia, de ETA, etcétera, de que no tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, pues esa es una labor, pues muy importante, ¿no? Y al final es la que decidió el fin de ETA, ¿no? Yo solía decir entonces que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían que hacer su labor, ¿no? Es decir, que era garantizar los derechos humanos de las personas y que no hubiese atentados, etcétera, ¿no? Pero desde el ámbito de la política tenemos que hacer nuestra labor, ¿no? Que era convencer, ¿no? Es decir, convencer a través de la palabra, ¿no? Es decir, si tú no convences a una persona de que lo que está haciendo no es correcto, pues va a poderlo seguir haciendo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos también importantes, ¿no? De saber ponerse en el lugar del otro, precisamente también pues para ayudarle a evolucionar, ¿no? Y esa labor pues también se puede hacer desde ese compromiso con la fe, ¿no? Precisamente para ser, pues esa otra frase también de la Escritura, ¿no? El ser sembradores de paz y de alegría, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que esa es otra de las misiones que tenemos desde la fe los cristianos, ¿no? Ser sembradores de paz y de alegría, ¿no? Sembradores de paz en todo tipo de conflictos, en los conflictos sociales, en los conflictos sindicales, laborales, etcétera, ¿no? Pues ser también personas que favorecen el encuentro, ¿no? Y el lugar de encuentro, ¿no? Y el lugar de acuerdos, ¿no? El evitar, ¿no? Pues eso, los enfrentamientos, el difundir esa necesidad de comprender a los demás, ¿no? De saberse poner en el lugar del otro, ¿no? Y lo cual no significa que se comparta y se piense igual, ¿no? Pero bueno, saber entender lo que piensa otra persona, ¿no? Y desde este punto de vista, bueno, pues aportar también pues esa alegría, ¿no? La alegría de la fe, ¿no? De saber comprender, de saber querer también a las otras personas, ¿no? Incluso a las personas más alejadas y a los que en un determinado momento igual se podían
tener como enemigos, ¿no? Precisamente el mensaje cristiano, lo fundamental es ese cambio, ¿no? Del ojo por ojo, ¿no? Tradicional, ¿no? A la civilización del amor, ¿no? Es decir, bueno, pues el poner la otra mejilla, ¿no? El saber perdonar, ¿no? Y lo que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, perdonamos porque perdonamos, ¿no? Bueno, pues eso es también saber comprender, ¿no? Saber perdonar, ¿no? Y difundir, ¿no? Difundir esa forma diferente de ver la vida y difundir al mismo tiempo la fe, ¿no? Y también surgirá que haya otras personas que igual pues, están muy alejadas de la fe y que a través de ese testimonio de vida, ¿no? De las personas pues, cristianas, católicas, que están en esa actividad pues, sembrando paz y sembrando alegría, pues pueden acercarse también, ¿no? Pueden descubrir el amor que Dios les tiene, ¿no? Y bueno, volviendo al principio, ¿no? Estas crisis mundiales, estamos en crisis totales, ¿no? La guerra, etcétera, pues son crisis de santos, ¿no? De los santos de la puerta de al lado, ¿no? Y entonces ya pues se trata de la lucha que tengamos cada persona, cada uno, cada una, pues por ser ese santo de la puerta de al lado, ¿no? Que eso exige también pues lucha, y compromiso, y trabajo, y esfuerzo, ¿no? Y saber superar pues todas las dificultades que ello tiene, ¿no? Porque podemos aportar mucho, ¿no? Yo creo que otro de los temas también, con esto ya acabo de verdad, es el difundir también pues por lo que están diciendo los últimos papas, ¿no? Que si ahora mismo con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues es el momento de volver a coger la encíclica de San Juan 23, ¿no? De Pacem in Terris, ¿no? Que dice unas cosas maravillosas, de una actualidad total. Y está escrita en los años 60, ¿no? Es decir, hace 60 años, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? O las encíclicas, pues la primera, por ejemplo, de San Juan Pablo II sobre todo el medio ambiente, ¿no? Que es un tema de total actualidad, ¿no? Y que la gente no lo conoce, ¿no? Muchas veces nosotros tampoco lo conocemos, porque a veces tenemos tal flujo de información que a veces no nos da la vida, ¿no? Pero esa, por ejemplo, yo alguna vez, alguno de los textos de esa encíclica de Juan Pablo II, eso he pasado pues, a alguien del mundo de la política, más del ámbito de la izquierda, y dice, ¿esto de quién puede ser? Dice, esto pues, será de Greenpeace o así, ¿no? Y yo decía, pero mira, es de Juan Pablo II. Dice, ¿cómo? ¿Qué dices? Léetelo completo y de esto, ¿no? O las encíclicas bueno, por ejemplo, otra también muy interesante para el ámbito que esté más en el ámbito intelectual, ¿no? La de Fe y Razón de Benedicto XVI, ¿no? Pues esa también aporta mucha luz y gente muy alejada de la Iglesia se queda asombrada al leerla, ¿no? O las encíclicas ya de más contenido, pues también social de Papa Francisco, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una labor que podemos hacer también, ¿no? De acercar esos textos, ¿no? Pues a veces no completos, pero es igual por partes, ¿no? Y oye, pues te paso estas fotocopias sobre este tema concreto, ¿no? Para que la gente lea y vea, ¿no? Que son cosas positivas con las que se identifica y con las que, bueno, pues puede aportar mucho a la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que en ese proceso hubo pues, muchas gentes pues, creyentes, ¿no? Y yo creo que eso también facilitó las cosas, ¿no? Es decir, pues Jesús Eguiguren, por ejemplo, como el caso que visteis ahí con Isabel Lassa, ¿no? Pues tuvieron que soportar también muchas incomprensiones, ¿eh? Porque había gente que no entendía, ¿no? Igual que hay ahora mismo a veces en Internet, en Twitter, etcétera, dicen cosas terribles sobre Maisaules y sobre su hija, ¿no? Sobre María Jáuregui, ¿no? Pues no entienden, ¿no? Es decir, el que puedan tener esa actitud positiva, ¿no? De superar, de comprender, de perdonar, ¿no? Y efectivamente en aquel momento pues aquello fue importante, ¿no? Y desde esa visión, y yo creo que al final, yo no lo había pensado hasta ahora que dices, ¿eh? Pero seguramente el que se haya podido llegar a buen fin este tema pues haya sido interesante porque había muchas personas de distintas ideologías pero que sí tenían una base cristiana, ¿no? Pues estoy pensando en esas conversaciones que hubo, pues conversaciones también que hubo directas con el mundo de ETA también, ¿no?
bueno, pues había personas pues como Jesús Eguiguren, ¿no?, del Partido Socialista, estaba Joseba Eguíbar del Partido Socialista Vasco, ¿no? Bueno, pues yo creo que eran personas que estaban con esa base cristiana también, ¿no?, y que eso ayudaba, ¿no? Y todo el tema, pues, sobre la reconciliación, ¿no? Yo creo que uno de los temas que todavía sigue pendiente, ¿no?, es uno de los temas que todavía está pendiente, en parte, ¿no?, es romper la indiferencia contra el dolor ajeno, ¿no? Es decir, de estar cada uno en su propio dolor y ser indiferente al dolor del otro, ¿no? Yo creo que es una de las tareas, ¿no? Y yo creo que en ese proceso también fue importante el romper esa indiferencia, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que ser sensibles al dolor de todos, ¿no? Y ahí hubo fases, porque también a través de los medios de comunicación muchas veces se ha falsificado la realidad, ¿no?, por otro tipo de intereses, ¿no? Pero, por ejemplo, los primeros que hablaban de la necesidad de crear una ponencia de víctimas, ¿no?, para analizar y escuchar a las víctimas, pues fue desde el ámbito de mi partido en concreto, ¿no? Es decir, las primeras declaraciones son las mías en El País hace ya bastantes años, ¿no?, que decía que había que hacer una comisión en los ámbitos institucionales, una comisión de víctimas, de dar respuesta a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y yo me acuerdo que se creó la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco se creó esa ponencia de víctimas del terrorismo, ¿no? Y bueno, se decidió tener reuniones con las víctimas del terrorismo, ¿no?, precisamente para conocer, para escucharles, ¿no?, porque realmente no se les había escuchado. Y me acuerdo la primera que tuvimos fue en Sevilla. Y fuimos con miedo porque era un tema nuevo, entonces estaba muy polarizado, era el gobierno de Ibarretxe, ¿no? Estaba muy polarizada toda la opinión pública, la opinión mediática, ¿no? Entonces en el Partido Popular pues estaban con una actitud muy agresiva en ese tema, ¿no? Y fuimos para allí y entonces el que estaba en la ponencia del Partido Popular entonces era Santiago Abascal, el líder ahora de Vox, ¿no? Y decidieron no ir a Sevilla, ¿no? Y nosotros, pues vamos, el resto de las fuerzas políticas que íbamos, pues iba el Partido Socialista Vasco, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y no sé quién más había, ¿no? Pues al no ir el Partido Popular también íbamos con el miedo de que fuese una especie de encerrona por todo ese ambiente que había, ¿no? Y llegamos a una reunión en un hotel ahí en Sevilla, pues que había como unas 80 personas de víctimas del terrorismo, ¿no? Y fue increíble el tema, ¿no? O sea, la acogida, porque por primera vez se sentían escuchados, ¿no? Me acuerdo que se levantó una persona que era un guardia civil que había resultado herido en un atentado, ¿no?, y que dijo: olé vuestros cojones, porque sois los primeros que habéis venido aquí, habéis tenido la valentía de venir a escucharnos. O sea, fue todo lo contrario de lo que esperábamos, ¿no? Y ahí nos encontramos eso, la indiferencia que había con el dolor de las víctimas del terrorismo en todos los ámbitos, o sea, no en el ámbito de Batasuna, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Se sentían no escuchadas, ¿no? Y se levantó otra señora para decir que era una señora viuda de un atentado que hubo, pues que ametrallaron unos jeeps de la Guardia Civil al lado de Ispaster, en la costa de Vizcaya, ¿no?, que murieron, pues no sé, 4 o 5 o 6 guardias civiles, ¿no? Y entonces se levantó una señora que era viuda de uno de esos guardias civiles, ¿no? Y decía, ¿no?, pues claro, pues yo llegué con el coche fúnebre y el féretro de mi marido a Huelva, ¿no? No sé qué pueblo de Huelva, ¿no? Llegamos al atardecer y nos dejaron en la puerta del cementerio, que estaba ya cerrada, nos dejaron a mí con mi hija en brazos y el féretro de mi marido en el suelo. Y decía, pues yo no vi, dice, al día siguiente en el funeral sí que vi mandos y políticos y tal, dice, ni los vi la víspera ni los he vuelto a ver. Nadie se ha preocupado de si mi hija podía ir a la universidad o no, ¿no? O sea, había esa soledad tremenda, ¿no? Es decir, y querían ser escuchados. Por eso yo creo que esa es una labor importante, la de escuchar, ¿no? Y quizá en esa fase, pues las personas que nos tocó estar en todo ese proceso, pues quizás sí teníamos una predisposición a escuchar, a buscar puntos de encuentro, ¿no?, a comprender, ¿no?
y a disculpar, no en el sentido de decir que está bien lo que está mal, sino ese comprender y decir, bueno, pues igual esta persona, pues en ese momento con lo que pensaba y las circunstancias, pues no podía hacer otra cosa, o no podía decir otra cosa en el otro ámbito, ¿no? Y uno de los temas también que a mí me ha hecho pensar a veces, ¿no? Es decir, y sin encontrar explicación, ¿no? Es decir, pues yo he conocido a presos de ETA que estaban en la cárcel, ¿no? Pues que se dedicaban a cuidar a los presos con SIDA en la enfermería, que los de SIDA en aquella época, sobre todo en las cárceles, eran los apestados, nadie quería saber nada con ellos, ¿no? Y decía, pues esta persona que se dedica a cuidar a estos sin ningún tipo de beneficio, es una persona que tiene corazón, ¿y cómo ha podido matar? Pues a 4 o 5 personas. O sea, a veces no encuentra respuesta a eso, ¿no? Es decir, una persona que teóricamente tiene corazón, porque hace algo que otros no están dispuestos a hacer, ¿no? Y desinteresadamente, al mismo tiempo, ha podido hacer las barbaridades que ha hecho, ¿no? Bueno, pues esas son muchas veces cosas que no puedes resolver, ¿no? Pero ante eso puedes tener dos actitudes, ¿no? De decir, bueno, pues no quiero saber nada con esta persona, ¿no? Pues ahí se pudra, ¿no? O puedes tener la actitud de decir, bueno, pues voy a intentar ayudarle también para que salga de ese mundo, para que salga de esa parte de inhumanidad que tiene, ¿no? Bueno, pues son, digamos, labores que hay que hacer y que creo que merece la pena, ¿no? Aunque a veces haya gente pues, que no lo comprenda, pero creo que al final sí tiene su lado positivo, ¿no? Y la gente pues se transforma, ¿no? O sea, yo he visto también, hay personas de ETA pues que han vuelto a la fe, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, uno famoso, ¿no? de Chelis, ¿no? Santa Cristina, ¿no? Pues que tiene un texto precioso, ¿no? Pues al final se convirtió a la fe, ¿no? Y cambió toda su vida, ¿no? Bueno, pues hay personas que han sido capaces de dar ese paso, seguramente porque han tenido gente al lado que les ha ayudado, ¿no? Claro, para ayudarles, seguramente esa gente que les ha ayudado tuvo a su alrededor mucha gente que no entendía, ¿no? Que estuviese al lado de esa persona intentando ayudarle, ¿no? Bueno, pues son realidades de la vida misma, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues que merece la pena, ¿no? Hacer esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que una de las labores también es estar presente en los medios de comunicación, ¿no? Y ahí también ver las posibilidades que tenga cada persona de poder comunicar, ¿no? De poder escribir, etcétera, ¿no? Y luego también en el mundo de los medios de comunicación se está produciendo una transformación tremenda, ¿no? Hoy por hoy siguen teniendo influencia, pero cada vez van a tener menos los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y yo creo que hay también los cristianos, a través de lo que ahora se habla de la creación de contenidos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, por poner un poco tópico, pero que es real, en el mundo de los youtubers, por ejemplo, ¿no? Pues están teniendo una influencia tremenda, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tampoco se necesitan muchos medios para empezar a comunicar, ¿no? El tema de redes sociales, pues también las redes sociales es una jungla, pero también se pueden aportar muchas cosas, ¿no? Y difundir ideas positivas, ¿no? Y difundir también pues, la fe y el tema de la verdad, ¿no? Y en los medios de comunicación yo diría que hay que animarse también a participar, incluso a tener relaciones pues, con periodistas, etcétera, ¿no? O animar, ¿no? A gente joven que que opte también por el periodismo, por los medios de comunicación o por todo ese mundo de la creación de contenidos que decía antes, ¿no? Decía, a través de youtubers, de tiktokers, que es un mundo que a veces a muchos nos puede parecer un poco lejano, ¿no? Pero que es real y que llega a mucha gente, ¿no? Y últimamente estoy siguiendo, como me ha hecho gracia, el tema, no sé si tenéis, la Kings League, ¿no? Esa liga de fútbol que están promoviendo Piqué y unos cuantos youtubers famosos, Ibai Llanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues está teniendo un éxito tremendo, ¿no? Es decir, están siguiendo 3 millones de personas los partidos estos. Han cambiado el modelo de los partidos de fútbol, es una especie de fútbol 7, pero con reglas diferentes. Son partidos de 20 minutos cada tiempo, con reglas que van cambiando,
Porque ellos dicen, y lo han analizado, y es verdad, ¿no? Dedicada, por ejemplo, la gente joven no aguanta un partido de fútbol de 90 minutos, se aburren, están ahí con otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues han conectado con toda esa gente, ¿no? Entonces yo creo que hay un mundo, un campo, pues para actuar también los cristianos, ¿no? Y para transmitir ideas positivas, ¿no? Claro, uno ve los youtubers y hay de todo, ¿no? Pero también, ¿por qué no puede haber? En Latinoamérica creo que está más difundido, ¿no? El tema de youtubers cristianos, ¿no? Bueno, pues aquí también, ¿por qué no puede haber youtubers? Pues gente joven que con su lenguaje, etcétera, transmite. Bueno, pues ahí hay un campo importante, ¿no? Porque el tema de medios de comunicación tradicionales están de capa caída, ¿eh? Es decir, la televisión ahora mismo ha caído entre la gente joven, entre gente de 14 a 40 años, ha caído en picado. No lo sigue prácticamente nadie, ¿no? Siguen a través de pues, YouTube, de no sé qué, se buscan sus propios programas, entretenimientos, etcétera, ¿no? El tema de la prensa escrita, cada vez, si por un lado cada vez ves que cada vez son más delgados, tienen menos papel, ¿por qué? Porque venden menos y el papel es caro y tienen que adaptarse, ¿no? Y están con problemas económicos, ¿no? Bueno, pues eso cada vez va a ir a menos, ¿no? Es importante seguir estar presente en esos medios también, ¿no? Para intentar transmitir, aunque sea en medio de esa jungla de cosas negativas, pues un poco de luz, ¿no? Es decir, no hay que desdeñar ninguna oportunidad de participar en esos medios, ¿no? Aunque nos parezcan nefastos, ¿no? Bueno, porque si en vez de 10 noticias nefastas pues hay 9 y hay una positiva, pues ya se ha aportado algo de luz, ¿no? Y alguien lo leerá, ¿no? Y bueno, y luego todo el tema ese que decía, ¿no? De los nuevos medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo de la creación de contenidos, creo que hay un campo interesante, ¿no? Y un campo interesante, la gente joven se puede mover más cómoda en ese tema, pero yo creo que también la gente mayor se puede, si se mete en ese tema, puede hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, lo primero es lo que decíamos antes, decía antes de la falta de cultura democrática, ¿no? Pero efectivamente se dan también acuerdos, ¿eh? Por ejemplo, volviendo a esa época del gobierno Ibarretxe, teóricamente era un enfrentamiento tremendo en el País Vasco, una polarización, pues yo en su día hice un estudio de todas las votaciones que había habido y en el 80% de las votaciones se habían aprobado los temas prácticamente casi por unanimidad. O pasa eso, efectivamente, los medios de comunicación solo salía el enfrentamiento y transmitir la idea del enfrentamiento, o sea, más de lo que realmente había, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema, pero yo creo que se da ese ámbito, ¿no? Para mí una de las diferencias que encontré al pasar del Parlamento Vasco al Congreso de los Diputados es que en el Parlamento Vasco había porqués. O sea, la gente salía a la tribuna y explicaba por qué estaba de acuerdo o por qué no estaba de acuerdo. Luego se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo, cada uno igual seguía en su... Pero había porqués en las tribunas, ¿no? La gente explicaba por qué pensaba una cosa o por qué pensaba otra. Y en el Congreso de los Diputados me encontré con que no había porqués, había descalificaciones en la tribuna. Yo me acuerdo, mi abuelo cuando éramos pequeños, si hacías alguna gatada, te decía, chiquito, que tienes estudios. Y yo cuando estaba allí en el Congreso de los Diputados, a veces oía la voz de mi abuelo que decía, que tenéis estudios, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser esto, no? Del insulto, de la descalificación, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son los problemas de falta de cultura democrática, ¿no? Y creo que en el ámbito del Congreso de los Diputados no es porque hubiese, no sé, mala voluntad por parte, yo creo que también los medios de comunicación están jugando un papel negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú podías hacer una intervención razonada, explicando razones, y si al día siguiente los medios de comunicación te sacaban una frase, eras un afortunado. Si tú le llamabas cara huevo al otro, pues al día siguiente en los medios afines estabas en portada como héroe y en los medios no afines estabas en portada como villano, pero las dos portadas, con la notoriedad que eso da, ¿no? Entonces al final ese tema lo alimenta, ¿no? O sea, un ejemplo, o sea, yo cuando fui al Congreso de los Diputados, yo el Congreso de los Diputados era el último sitio donde me hubiese gustado estar en política. De hecho, cuando en septiembre del 2011 el secretario general de mi partido me llamó por teléfono y dice, oye, Rafa, que hemos pensado que tú tienes que estar en Madrid con la coalición que hemos hecho de una mayor, y le dije, Pello, mandarme a Madrid es como mandarme a la cárcel, me dice, ¿no?
no pues ninguna descalificación para Madrid, ¿no? Era por lo que significaba para mí el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces dijo, no, pero ¿cómo dices eso? Y yo, que sí, que no. O sea, para mí, si hiciese un ranking de los sitios donde te hubiese gustado estar en política, ese era el último de la fila, a mucha distancia era el último, ¿no? Y ¿cómo? Pues sí. Entonces, bueno, me dijo razones, ¿no? Que al final pues me ha dejado, margen siempre tienes y estás porque quieres, ¿no? Pero bueno, me dejó un poco margen, pues mira, por un lado queremos que como partido en la coalición pues se vea que está presente y transmitir esa pluralidad, ¿no? Y por otro lado el mundo de lo que entonces era Batasuna quiere que estés tú pues para ayudar a normalizar las relaciones con otras fuerzas políticas, con los medios de comunicación y con el ámbito de las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces a mí eso ya me dejó poco margen de maniobra, ¿no? Yo había dejado ya me había retirado de la política porque con todo el tema del fin de ETA, etcétera, yo consideré que había cumplido ya mi misión, mi papel, había prestado ya el mejor papel que yo pensaba que podía, el mejor favor que podía prestar a la sociedad, digamos, con aquello, ¿no? Y esto, en cierta forma, era combinar ese papel, ¿no? Con el tema de la normalización que quería todo ese mundo, ¿no? Bueno, pues eso se consiguió. Es decir, a los 6 meses, como sabéis, en el Congreso de los Diputados, en la parte de arriba hay un bar que solo se puede entrar desde el hemiciclo. O sea, que ahí solo están los diputados y las diputadas nada más, ¿no? Si veis en el hemiciclo hay una especie de pasillo en la parte de arriba, ¿no? Lo llaman el gallinero, que también hay escaños, y hay como 2 puertas por las que se entra a una cafetería y solo se puede entrar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a los 6 meses podías ver a cualquiera de los 6 diputados o diputadas de Amaiur tomándose un café con un diputado del Partido Popular. ¿Por qué? Porque no había medios de comunicación. Salías fuera de ahí, ibas a la cafetería abierta a todo el mundo, entonces ahí ya no. Por eso digo que muchas veces también los medios de comunicación juegan un papel negativo. ¿Por qué? Porque esas personas que en privado, vamos, pues entendían perfectamente, sabían que estábamos todos en contra de la violencia, que se quería hacer una labor positiva, etcétera, pues eran capaces de tomarse un café y charlar distendidamente en ese ámbito privado, ¿no? Salías al ámbito público y había que mantener las distancias, ¿no? Bueno, pues esa es una triste realidad, ¿no? Que poco a poco, pues yo creo que se ha ido cambiando, ¿no? El tema, dice, de la soledad, ¿no? Bueno, yo creo que al final la fuerza la sacas de tu relación personal con Dios, ¿no? Esa es, ¿no? Porque también en tu ámbito, incluso familiar, pues puede haber gente que no lo entienda. ¿Por qué? Pues por todas esas marañas de relaciones, ¿no? Y a veces, pues no lo entienden los que tú piensas que mejor lo tenían que entender, y lo entienden los que piensas que no lo iban a entender, ¿no? Se produce eso. Entonces, al final, ¿de dónde sacas la fuerza? Pues la fuerza la sacas de la oración. De ponerse delante del Señor y decir, mira, estoy con esta preocupación, estoy con esto, tengo ahora mismo esta angustia. Uno de los temas que a mí me preocupaba era pues el escándalo que se podía producir en mucha gente, ¿no? Por mi actuación política, ¿no? Pues es decir, este está con los terroristas, ¿no? O este está en unas posiciones de extrema izquierda que son anticatólicas, ¿no? Bueno, pues hay gente que no entendía, ¿no? Y entonces mi preocupación es pues esa otra gente que podía pues sufrir eso, ¿no? Bueno, y al final, pues eso, ¿cómo lo superas? Pues bueno, pues poniendo de pegar, Señor, pues esto es lo que hay, ¿no? Y te pido ayuda, te pido perdón por las cosas que haga mal, te pido ayuda para hacerlo mejor, ¿no? Y te doy gracias pues por sentirme acogido, ¿no? Esa es mi experiencia personal, es esa, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Yo, tirando también un poco de este tema de la soledad y demás, enlazándolo con eso, preguntando, tal cual están hoy en día los partidos políticos, ¿no? La política institucional, en el cual me atrevo a decir que la mayoría de las personas que están en política no están con esa vocación de servicio o de búsqueda del bien común, sino que un porcentaje alto
en muchos partidos no es eso lo que le mueve. Es posible que alguien con un planteamiento como el que hacemos aquí de unos principios de búsqueda del bien común y demás no sufra incluso el acoso, ¿no?, desde dentro del partido, ¿no?, de intentar eliminar a alguien que entra, aunque sea del propio partido, entra en disputa, ¿no?, es enemigo porque no comparte ese planteamiento, ¿no?, sino que pues no va a defender tus privilegios o no va a defender determinadas cosas, ¿no? Si es posible mantenerse ahí uno solo y en ese tema de la soledad, tu opinión, así como lo ves de interesante, que pueda haber más apoyos de personas, pues buscar esos apoyos, tener dentro del partido esos apoyos de personas que sí se planteen la política desde ese enfoque, ¿no?, dentro del propio partido, o incluso el buscar apoyos y alianzas en otros partidos, ¿no? ¿Cómo vives tú eso, ¿no?, dentro? ¿Cómo lo ves? Por un lado, yo creo que la mayoría de la gente en los partidos políticos sí tiene esa intención de contribuir al bien común, etcétera, ¿no? A veces la imagen que se nos da en los medios de comunicación es la contraria. Lo que te decía, que la mayoría de la gente está por afán personal, por poder, por privilegios, etcétera, ¿no? Yo lo que me he encontrado es que en todas las fuerzas políticas hay gente maravillosa que intenta hacer las cosas bien. Yo creo que es mayoritaria, ¿no? Y precisamente muchas veces lo que hay que buscar es que esas personas puedan tener referentes, ¿no?, en los que apoyarse, ¿no? O sea, yo creo que más que buscar apoyo, hay que dar apoyo, ¿no? Es decir, yo creo que en todas las fuerzas políticas hay gente que intenta hacer las cosas bien, con sus ideas, con sus limitaciones, etcétera, ¿no? Pero luego están, pues eso, uno de los temas pues más peligrosos digamos, en la política, que son los peligrosos en la vida, en toda la vida, ¿no? Pues que pues la vanidad, la soberbia, los pecados capitales, ¿no?, que se decía, ¿no? Pues eso está ahí presentes, ¿no? Y hombre, pues el tema de la vanidad pues juega muchas veces también en la política, ¿no? El tema de la soberbia, ¿no?, de pues no saber reconocer que uno se ha equivocado, ¿no?, y que otro puede tener razón, ¿no? Las luchas de poder, bueno, pues esas luchas de poder existen en la política, existen en el mundo de la empresa. Yo para conseguir lo que quiero pues piso a quien haga falta, ¿no? Eso no es propio de la política, es propio en general de la propia naturaleza humana, ¿no?, del pecado original, como podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los partidos políticos la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. Entonces es un poco lo que decía antes, ¿no?, el estar dispuesto a perder el tiempo para poder apoyar y para poder ser incluso un referente para otras gentes, ¿no? El estar dispuesto a renunciar a la propia comodidad, de decir, bueno, pues yo estoy en mi puesto de trabajo, tengo mi trabajo ordenado, incluso pues, puede ser más o menos prestigioso, ¿no?, en mi ámbito, quiero cuidar de mi familia, etcétera, ¿no? Bueno, pues saber decir, bueno, pues voy a poner mayor esfuerzo para cuidar de mi familia, ¿no?, pero voy a dedicar un tiempo de mi vida, igual pues 4 años, al común, ¿no? Yo creo que por ahí va la vía, ¿no? Y si vas por ahí siempre encuentras apoyo, ¿no? O sea, yo en el ámbito de mi partido político siempre he encontrado apoyo, ¿no? Incluso con gentes que no compartían cosas que yo compartía, ¿no? Que podíamos tener distintas posiciones, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Y sin embargo eso no ha sido óbice pues para que me hayan apoyado en otros temas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la forma de darle la vuelta es ese, decir, bueno, vamos a tener ese compromiso también público, ¿no?, y a fomentar ese compromiso en más gente, ¿no? Es decir, que, claro, la política tiene muy mala imagen. Entonces, pues, me voy a meter yo en ese jaleo, déjame, ¿no? Me voy a dedicar a otras cosas que considero más útiles, ¿no? Bueno, pues intentar transmitir esa necesidad de que haya gente que supere ese tema y, bueno, pues si eso tiene mala imagen, vamos a ver qué hacemos para que vaya mejorando la imagen, ¿no? Había pedido Belén, ¿no? Venga. Y luego Miguel. Justo era esto último que acabas de decir, porque digo,
has planteado todo el tema desde la oración cristiana, desde la vida cristiana, desde el convencimiento, has hablado de los valores, de los principios, todo eso. Pero mi pregunta era, ¿y cuando tienes que aceptar o tienes que apoyar o tienes que votar cosas que tú sabes que van en contra del principio cristiano, del derecho a la vida en cualquier momento, de cualquier tema laboral, cualquier algo que vaya contra la dignidad de las personas, qué experiencia tienes de cómo gestionar eso en la vida con tu partido, con los demás? O sea, va por ahí, ¿no? Es decir, cuando tú sabes que algo va realmente en contra de lo que es toda la propuesta cristiana, ¿cómo gestionas eso? ¿Qué experiencia tienes? Yo en ese tema siempre se me ha respetado mi libertad, ¿no? Y he podido votar en conciencia siempre, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay muchas veces miedo a que no me dejen votar en conciencia. Y normalmente hay comprensión en ese tema, ¿eh? Yo en mi partido he tenido siempre esa libertad. O sea, yo en una ocasión, por ejemplo, en el Parlamento Vasco me quedé solo. De 75 votos, 74 una dirección y una abstención mía. Fue un tema, cuando todo el tema del tema de parejas de hecho, yo digo, o sea, que tienen que tener un respaldo jurídico, ¿no? Si las personas homosexuales quieren tener una relación, etcétera, que tiene que tener un respaldo jurídico, ¿no? Pero yo decía que tiene que ser diferente a lo que es el matrimonio, porque ahí también se produce una imitación que es impropia, ¿no? Es decir, claro, yo les ponía ese ejemplo, ¿no? Y se quedan desconcertados algunos, ¿no? O sea, el tema de parejas de hecho, uno de los impedimentos es esto de consanguinidad, ¿no? Que es propio del matrimonio. Eso en una relación de hecho no tiene ningún sentido, porque no hay procreación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el impedimento de consanguinidad? O sea, que no se puedan casar dos personas que sean hermanos, ¿no? Pues precisamente por salvaguardar la procreación, ¿no? Bueno, pues ese impedimento, ¿por qué lo pones en el otro caso? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo explicaba eso y decía, bueno, pues yo estoy a que haya un reconocimiento jurídico, ¿no? Y que puedan tener una serie de derechos no reconocidos, ¿no? Pero es una cosa diferente de lo que es el matrimonio, ¿no? Que por otro lado tiene que estar también primado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aporta a la sociedad unos valores importantes como es incluso la procreación y la continuidad de la sociedad, ¿no? Bueno, pues en aquella votación yo me quedé solo, ¿no? Entonces una situación pues bastante violenta, pero al mismo tiempo tuve el apoyo de mucha gente. O sea, al final de esa votación se me acercó gente de Izquierda Unida, del Partido Socialista, a felicitarme y darme las gracias por haber mantenido mi voto en conciencia. Y en mi partido no tuve ningún problema, ¿no? Hubo otros partidos que se enfadaron, o gente de otros partidos que se enfadaron. ¿Por qué? Porque igual se vieron un poco fuera de juego, ¿no? Bueno, pues no he tenido ese problema. O sea, a mí siempre se me ha respetado ese tema, ¿no? Incluso en el Congreso de los Diputados, pues el mundo más extremo de Amaiur, digamos, los que procedían del ámbito ideológico de lo que era Batasuna, o sea, de una extrema izquierda, ¿no? Pues me apoyaban en ese tema, ¿no? Incluso alguna vez, sobre todo en las votaciones de los presupuestos, que son cientos o casi miles de enmiendas sobre temas concretos, que a veces pues, son temas que ni sabes, ¿no? Pues alguna vez alguno de mis compañeras, ¿no? del grupo, ¿no? Que eran además pues, radicales en temas como el aborto, etcétera, ¿no? Pues me decía, Rafa, cuidado, que en esta enmienda de los presos de Izquierda Unida igual tiene relación con ese tema. Pues para que normalmente nos solíamos abstener en todas las votaciones que no eran de un tema muy concreto, ¿no? Pero vamos, me refiero que yo he tenido esa experiencia y creo que la experiencia esa puede ser bastante generalizada. O sea, si uno expone con claridad, dice, oye, yo estos temas pienso así, ¿no? Normalmente se te respeta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay miedo a que no se respeten. Lo que digo, en aquella votación del Parlamento Vasco, pues hubo gente que se enfadó conmigo. No de mi partido ni de los ámbitos que podían haberlo criticado más, ¿no? Sino igual de gente que se vio un poco
seguramente fuera de juego. Decía, pues yo aquí me ha dejado en mal lugar, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay que superar también ese miedo, ¿no? Porque la gente comprende más las cosas, ¿no? Y si uno sabe cómo, la gente sabe cómo piensas y que es coherente, además dices que vas a ser coherente, pues normalmente se respeta. Y yo creo que desde ese ámbito, lo que es lo que se llama la sociedad civil, ¿no?, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Aunque realmente hoy por hoy, digamos que la sensación que tienes es que la eficacia es limitada, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no?, generar coherentes de opinión, ¿no? Es más, yo creo que muchas veces la situación actual está precedida de movimientos en ese sentido, ¿no?, en dirección contraria a la que decimos nosotros ahora que hay que hacer, ¿no? Es decir, a través de generar una cultura pues diferente, ¿no?, de difundir ideas, de ir poco a poco como esa especie de lluvia fina, ¿no?, que va calando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo ese es otro ámbito de actuación, ¿no?, el ámbito de la sociedad civil, ¿no?, de generar opinión, ¿no?, de generar información, ¿no?, y eso es importante, ¿no? En el ámbito institucional, pues muchas veces efectivamente es imposible darle la vuelta de un día para otro, ¿no?, pero sí se puede avanzar en cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Pues hoy por hoy, visto el panorama y que las fuerzas políticas generales, pues claro, el 80%, el 90% es un tema que no les preocupa, el tema del aborto, ¿no? O sea, les parece normal, ¿no? Se ve ya como un derecho, ¿no? Bueno, pues quizás lo que se pueda ir avanzando es en el tema de decir, bueno, ¿qué hacemos para que ninguna mujer se tenga que ver en esa circunstancia trágica de tener que decidir, ¿no?, abortar, ¿no? Bueno, pues quizá ahí hay un campo importante para actuar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cuáles son las razones que pueden llevar a una persona a abortar y vamos a ver qué podemos hacer para que no tenga esas razones, para que tenga ese apoyo en esas circunstancias que se ve sola ante una situación trágica y que lo ve fatal, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un ámbito para actuar también en el ámbito institucional, ¿no? Pues garantizar desde apoyos económicos, apoyos sociales, etcétera, ¿no? En el ámbito de la economía, pues también efectivamente hace falta una transformación radical, ¿no? Es decir, se va en sentido contrario, es decir, los análisis que ahora mismo hay, ¿no? Hay dos libros de un hombre, un profesor de la Sorbona, Tomás Piketty, ¿no?, que uno tiene el libro del Capital y el otro que ha sacado, ¿no?, pues en que expone cómo la desigualdad va creciendo, ¿no?, en el mundo, ¿no? Es decir, en el mundo de la sociedad del bienestar, ¿no?, cada vez la sociedad del bienestar es de menos bienestar, ¿no? Es decir, se va produciendo que los ricos cada vez son más ricos, y cada vez hay más pobres y esa franja intermedia supermayoritaria que había antes, ¿no?, en la sociedad del bienestar, pues se va disminuyendo cada vez más, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una labor importante para hacer, ¿no? Y también, pues muchas veces a partir de pequeños pasos, ¿no? Y a partir también de cambiar mentalidades desde el ámbito de la sociedad civil, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi experiencia personal, ahora, como decía Samuel, estoy presidente de una cooperativa de la red de comunidades energéticas, ¿no? Pues bueno, que es otra forma también de cambiar el modelo económico, ¿no? Es decir, el ámbito de la energía, ¿no? Pues yo suelo decir que eso se trata de rescatar la electricidad para ponerla en manos de la gente, o sea, sacarla del ámbito de las grandes empresas, del oligopolio, de los mercados y gestionarla directamente, ¿no? Y al mismo tiempo también se trata de cuidar el planeta, de tener también ese aspecto medioambiental. Bueno, pues es una forma de transformar también la sociedad, ¿no? Pues por ejemplo, el difundir el espíritu cooperativo en general, pues es un cambio de modelo socioeconómico importante, ¿no? Y bueno, pues hay campos en los que se puede hacer, desde el ámbito institucional y desde el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que con esa perspectiva, o sea, por un lado es urgente, pero no desde la urgencia de esto tiene que cambiar de la noche a la mañana, del blanco al negro, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a ir dando pasos, ¿no? Y no desanimarse. Bueno, pues hemos dado un pequeño paso, ¿no? Hemos avanzado, otro paso, otro paso, otro paso, ¿no?
Normalmente el pasar del todo o nada, normalmente suele quedar en el nada, ¿no? Y bueno, pues tenemos por un lado esa urgencia de cambiar las cosas, ¿no? Pero por otro lado decir, bueno, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a cambiar, pero paso a paso, lo más rápido que podamos, ¿no? Pero no renunciar a avanzar, ¿no? Y desde ese punto de vista, el ámbito de la sociedad civil, de las asociaciones, movimientos, etcétera, que pueden parecer como lentos e ineficaces en el corto plazo, pues si hay un compromiso y se va avanzando, en el medio y largo plazo puede tener también su efecto, ¿no? De ir calando y transformando la sociedad y esas ideas de fondo, ¿no? Yo creo que ahora mismo la gente empieza a estar un poco harta de todo, ¿no? Y yo creo que también tiene ganas de encontrar algo diferente, ¿no? No sabe qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay esa oportunidad de transmitir, de aportar, ¿no? De aportar agarraderos, digamos, para la gente, ¿no? Es decir, la gente ahora un poco está sin saber a qué atenerse, ¿no? Entonces, bueno, pues facilitarle esos agarraderos, decir, bueno, agárrate aquí para salir adelante, ¿no? Y yo creo que en el mundo de la gente joven, pues que hay pues buenas intenciones, ganas de ideales, ¿no? Y a veces no encuentran el qué, ¿no? Bueno, pues creo que ahí puede haber un campo importante también de actuación, ¿no? En el ámbito social, de los movimientos sociales, en el ámbito que decíamos también sobre la creación de contenidos, ¿no? De animar a la gente joven a que se meta por ese mundo de los tiktokers, de los youtubers, ¿no? Claro, eso exige por otro lado también, que es otro de los temas importantes, ¿no? En el ámbito personal y en el ámbito colectivo, ¿no? Que es también, digamos, la formación, entre comillas, ¿no? Es decir, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, claro, también para aportar, por un lado hay que formarse, ¿no? Lo que decía antes, el facilitar pues esos textos de los papas, etcétera, bueno, pues antes también uno se los tiene que leer, ¿no? Y se los tiene que trabajar y hacerle suyos, ¿no? Entonces, bueno, está esa, entonces a la gente joven hay que animarle, pero al mismo tiempo hay que darle la ayuda y el soporte, ¿no? Para que pueda aportar cosas positivas, ¿no? Entonces son ese doble ámbito.